Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy en la entrega que nos permitirá tener los puntos de vista de dos destacados profesionales del derecho aquí en Tegucigalpa, el doctor Félix Ávila, experto en derecho penal, y el abogado Lester Ramírez, analista nacional, con un enfoque puntual de lo que ha sido el octavo día hoy del juicio Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández y la presentación de más testigos. Hoy han estado 4 testigos en el estrado y ya tenemos a nuestro compañero Cristian Nahum Morazán con el apoyo de la también destacada profesional del derecho Marcela Caro para que nos ilustre qué ha pasado hoy en la audiencia. Cristian, Marcela, buenas noches. Enlaces desde Manhattan, Nueva York. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosendo. Buenas noches al abogado Lester, al abogado Félix también. Un saludo hasta la capital de la República. Bueno, hoy hemos tenido un día y un cierre que ha dejado sorpresas, especialmente a los miembros del jurado. Quedaron admirados luego de que escuchamos el testimonio apenas 25 minutos. Eso sí, apenas viene comenzando este testimonio del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien está cumpliendo una condena aquí por narcotráfico en Estados Unidos. La fiscalía le preguntó a qué se dedicaba en Honduras, le contestó que era abogado y notario, que fue juez del 2000 al 2009, luego dejó su profesión para dedicarse a trabajar con el cártel de los Cachiros, como esta conexión entre ellos y el gobierno de la República para conseguirles contratos que le permitiera al cártel de los Cachiros lavar dinero. Luego, posteriormente, le consultaron si su padre, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, en algún momento tuvo conversaciones con líderes de los cárteles del narcotráfico en nuestro país, y él respondió que sí, e incluso añadió que el expresidente Porfirio Lobo Sosa había recibido dinero proveniente del narcotráfico para financiar su campaña política. De igual forma, el expresidente Juan Orlando Hernández asegura que le pagó sobornos, dinero que provenía desde el cártel de Sinaloa, desde México, para poder financiar su campaña. Hubo además una presentación de evidencia, una presentación de pruebas, unas llamadas, localizaron geográficamente unas llamadas de Giovanni Fuentes. Esto fue el transcriptor, el agente especial de la DEA, el encargado de traducir del español al inglés. Ustedes recuerdan que tuvimos también a un experto cuando estábamos con la evidencia de las narcolibretas, apellido Praga. Él se encargó de transcribir del español al inglés las narcolibretas, que hubo algunos cuestionamientos con algunas palabras que no fueron muy bien traducidas. Hoy este agente de la DEA, Daniel McMahon, él hizo la transcripción, pero de los audios, de las llamadas, de estas llamadas. De igual forma, hubo unas llamadas que se llevaron a cabo por parte de Giovanni Fuentes desde Casa Presidencial el 29 de mayo del 2019 a las 10:49 de la mañana, a las 11:05 de la mañana, a las 11:13 de la mañana, y luego el 12 de junio del 2019 a las 11:57 de la mañana y a las 12:27 del mediodía. Ubicación geográfica en ese momento de Giovanni Fuentes era Casa Presidencial. Llamadas al expresidente Juan Orlando Hernández, hizo unas llamadas también el narcotraficante Giovanni Fuentes, hizo otras llamadas de acuerdo a este dato que presentaron al expresidente Manuel Zelaya Rosales, a Julio Barahona y a un comisionado Martínez Polo, y al igual que Fuad Jarufe. Bueno, también se revisó la abogada Marcela Caro, aquí está con nosotros también. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos con Rosendo García en el banquillo.
se revisaron unos correos también. Hubo unos correos que, como lo plasmaron como evidencia los fiscales de los Estados Unidos, ¿qué importancia puede tener, cómo puede incidir al jurado la presentación de estas llamadas? Escuchamos después al abogado Renato Stabile en su contrainterrogatorio, muy corto a propósito, que no eran unas llamadas directas, que no precisamente no se escuchó, no se hablaba del tema del narcotráfico. Es correcto. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches a todos los que nos escuchan, nos ven aquí a través del banquillo. Bueno, realmente que hubo una descarga de pruebas, pues en este caso fueron las llamadas, no escuchamos los audios, lo que vimos fue la transcripción, como lo dijo Cristian. En este caso, bueno, el abogado de la defensa, lo último que dijo fue de que si era posible de que en las ubicaciones del teléfono de Giovanni era dentro o fuera de casa presidencial, y no pudieron realmente, el agente dijo que no sabía, que no estaba seguro. Igual con los textos, si él los había traducido, que si él sabía español y lo había traducido al español, y del inglés al español, y dijo que había usado un traductor. ¿Qué impacto tendrá estas declaraciones? Apenas 25 minutos comenzamos a escuchar el testimonio de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Qué impacto o cómo vio usted la reacción del jurado cuando prácticamente le dijo que su papá sí estaba involucrado con el narcotráfico y que recibió pagos, que recibió soborno, dinero para financiar su campaña política? Bueno, realmente que recordemos que el sistema en Estados Unidos es testificar, ¿verdad? Y el testigo, cuando da su declaración, el jurado lo toma muy en cuenta. El jurado no conoce nada del caso, no conoce al imputado, no conoce toda la cadena de custodia que va a presentar tanto la Fiscalía como la defensa, y realmente que fue impactante. Si para nosotros fue impactante, que ya conocemos la historia, ellos realmente se quedaron viendo, porque venir y decir algo, un hijo, y verificar realmente lo que se ha venido dando esas 2 últimas semanas sobre Porfirio Lobo, realmente que sí fue impactante. Ellos apuntaron bastante, estuvieron muy atentos. Yo creo que esos 25 minutos fueron mucho más impactantes de todo el día. Sí, sí. Cerramos realmente con algo que no nos esperábamos. Bueno, Chendo, y así ha transcurrido este día, y mañana sin duda alguna continuará, continúa aún el interrogatorio de parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, el contrainterrogatorio posteriormente de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Hace unas horas vimos salir al abogado Raymond Colón de aquí de la Corte del Distrito Sur, desencajado. Lo vemos preocupado, incluso dijo que va directamente a su casa a seguir trabajando, a su oficina, en este caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, y vamos a esperar mañana a ver qué continúa. Y Cristian y Marcela, ¿cómo fue el momento de ingreso de Fabio Lobo? Es primera vez que él declara. Hay que recordar que está condenado a 24 años de prisión. Ahí en el recinto, la impresión de Hernández Alvarado cuando lo vio y arrancó el interrogatorio y señaló que lo conocía, que le había pagado soborno en 2 ocasiones, cuando pasó este instante que señalaba Marcela de reconocer que sí había tenido contacto con bandas criminales su padre. Bueno, vimos entrar a un Fabio Lobo con un traje verde, siempre traje de presidiario aquí en los Estados Unidos, una sudadera por dentro, color blanca, tenis blanco, sí esposado de pies, de manos no, con sus anteojos, se sentó muy serio. Lo que nos llamó la atención más allá de su llegada fue su salida. Cuando salió, abandonó el estrado y salió por una de las puertas de la sala, una mirada desafiante y una mirada como, bueno, sin quitársela al expresidente Juan Orlando Hernández, podría llegar a decir que hasta una mirada de odio. Así fue, no le quitó la vista, como cuando usted va viendo a alguien que está molesto con esa persona. Todo ese recorrido, ese poco recorrido que tuvo del estrado hacia la puerta de salida, lo quedó viendo fijamente y no le quitó la mirada al expresidente. Más allá de eso,
¿Qué vista, qué panorama, qué escenario pudo tener usted? Bueno, cuando ingresó Fabio Lobo, inmediatamente él cuando se sentó, que hizo el juramento, ¿verdad?, que siempre hacen los testigos que van a dar un testimonio, valga la redundancia, buscó sus lentes, se los puso y buscó al expresidente Juan Orlando Hernández, porque quería verlo fijamente, nunca le quitó la mirada, cada vez que se refería le preguntaban sobre él. Muchas veces vimos a un expresidente negando las cosas que decía, como siempre lo ha hecho últimamente en todos los testimonios, pero sí es impactante porque hemos conocido la trayectoria de Fabio Lobo, ¿verdad? Negando, y ahora le hemos visto otro gesto, que es esa risa irónica, esa risa de broma, como riéndose, diciendo que es exagerado lo que están diciendo. Anteriormente solo negaba, pero ahora sí lo vemos que sonríe. En algún momento cuando se estaban presentando algunas de las evidencias, lo vi preocupado. Sí. Lo vi cabizbajo al expresidente Juan Orlando Hernández, más pensativo de lo normal. Claro, recordemos que es el testimonio de Fabio Lobo, una figura política en Honduras, hijo de un expresidente de Honduras, y que se plante de esa manera y que haga una declaración tan fuerte, realmente que viene siendo impactante incluso para el mismo expresidente, porque no se esperaba realmente. Cristian y Marcela, en el transcurso del día hablábamos de 4 testigos. ¿Qué otros momentos claves hubo hoy? Porque cerró el testimonio Davis Leonel Maradiaga, que ha sido otro de los testigos estrellas, si podemos dar ese calificativo, que ha venido a lo largo de estos días de juicio presentando la Fiscalía. Bueno, y precisamente podríamos decir que este testigo concluyó porque el juez Kevin Castell presionó, se molestó demasiado. Hoy le llamó la atención 3 veces al abogado Raymond Colón, le preguntó en tres ocasiones, ¿cuánto te falta para terminar? La primera vez le respondió el abogado Colón, 1 hora. Después le volvió a consultar, ya cuando había avanzado, no 1 hora, sino que más tiempo. ¿Cuánto te hace falta? 25 minutos. Avanzó y ya después 5 minutos le dijo y prácticamente él terminó, ya dio por terminado al testigo de Davis Leonel Maradiaga. Ya estaba como cansado. Sí, no, ya estaba cansado, pero es que él fue advertido ayer, la defensa, tanto como la fiscalía, de que él no quería, que no quería estar con este testigo 2 días más, que no quería hacerlo repetitivo, que él tenía que formular las preguntas tal y como se habían estipulado, porque ese era el problema, que cada vez que formulaba una pregunta prácticamente era la misma y ya la había contestado el testigo. Entonces ya el juez Castell ayer, él había dejado claro y hoy se volvió a cometer, pero bueno, él mismo, como dice Cristian, él mismo paró el interrogatorio y dijo hasta aquí nomás, se para y nos fuimos a un break. Cristian, gracias Marcela por este avance y este contacto que lo hemos mantenido habitual en las entregas de Al Banquillo. Buen descanso, está muy frío en Nueva York. ¿Cómo estuvo la temperatura? Hoy no hubo lluvia, pero sí siempre con mucho frío. Estamos a ver. Desde que llegamos a Nueva York hemos estado sufriendo por las bajas temperaturas, bajo 0 grados. Sin embargo, lunes, martes y miércoles estuvo un clima excelente. Ayer estuvo aquí hasta 15 grados, un clima que a veces lo experimentamos en la capital, en Tegucigalpa, pero hoy nuevamente bajó a 0 grados. Hoy hemos estado con mucho frío, mañana también. Mañana vamos a tener un clima mejor, pero igual con frío. Pero aquí estamos, Rosendo. Sí, aquí seguimos, aquí vamos a estar desde la Corte del Distrito Sur. Recuerden, detalle a detalle, minuto a minuto, a través de HRN, La Voz de Honduras, a través de Al Banquillo y a través de tunota.com. Adelante, Chendo. Bien, muchas gracias a Cristian Morazán y a la abogada Marcela Caro, nuestros enviados especiales que están llevando paso a paso todo lo que ocurre en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan. Día 8. Han estado en el estrado hasta hoy 10 testigos. Mañana continúa Fabio Porfirio Lobo, que es uno de los testigos que presenta la Fiscalía. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, están nuestros analistas de hoy, el doctor Félix Ávila, experto en Derecho Penal, el abogado y analista nacional Lester Ramírez,
después de estos consejos. Seguimos esta noche al banquillo ya con nuestros invitados, el doctor Félix Ávila y el abogado y analista Lester Ramírez. Abogado Ávila, los testigos de la Fiscalía, ¿cuáles son las valoraciones que ha registrado en estos días? Buenas noches. Buenas noches, Chendo. Buenas noches, abogado Lester Ramírez. Un honor estar aquí. Bueno, hemos estado viendo este juicio, es decir, con la información que nos traen los medios de comunicación, esta empresa televisiva, y obviamente nos traen aquellos detalles, si se quiere, periféricos, pero lógicamente siendo responsables, pues no podemos hacer valoraciones concretas sobre esto porque será meramente subjetivo. Sin embargo, lo que se puede decir es que esto lo vemos como una culebrón, como una novela terrible que va a traer grandes consecuencias para la sociedad hondureña, ¿verdad? Para algunas personas, por cuanto las revelaciones que están haciendo los testigos. Hablar de la fuerza aprobatoria de estos testigos de la Fiscalía, creo que de repente es complicado porque si bien somos expertos en derecho penal aquí, pero hay que ser responsable, no sabemos en detalle el derecho penal de los Estados Unidos y máxime cuando se trata de tener que pensar, introducirse en el pensamiento de los jurados es muy arriesgado. Sin duda que en este momento hemos estado escuchando y teniendo conocimiento de la prueba de la Fiscalía. Y la prueba de la Fiscalía, lógicamente, que va encaminada a demostrar la culpabilidad, en este caso, del acusado expresidente Hernández. Entonces, quiere probar justamente esto que se llama la conspiración y, de algún otro modo, el contrainterrogatorio de la defensa de alguna u otra forma no va encaminado a que Fabio Lobo se retracte y si ya dijo le entregué dinero a fulano de tal o el cachiro, si ha dicho entregué cantidades de dinero, por mucho que lo interrogue, ningún abogado va a pensar que él lo va a hacer que se retracte, simple y sencillamente encontrar de su testimonio otras cosas para que al final, desde el punto de vista de la defensa, decirle al jurado que no debe creerle a estos testigos, especialmente cuando le pide explicaciones a algunos de los testigos sobre asesinatos, sobre todo lo malo que han hecho. Entonces, eso es en términos generales lo que puedo decir responsablemente, que el juicio va ahí. Como conocedor de esto, como juez por muchos años que he sido, es lógico que un juicio siempre se vea más inclinado a la acusación, por cuanto la Fiscalía prepara la acusación y es de esperarse que vaya bien preparado. Ahora bien, la defensa debe saber hoy, la defensa seguro que estaba preparada para saber qué es lo que iba a decir Fabio Lobo, porque obviamente toda esa información la conoce, porque la Fiscalía hace la investigación. Antes de este juicio existió la etapa del discovery, ahí cuando se le entrega todas las pruebas y la investigación a la defensa para que la conozca y pueda incluso hacer uso de ella para bien de su defendido. Entonces, son 8 días, las observaciones que han hecho los periodistas, donde han visto un abogado de repente cansado, es natural. Ese es un punto, abogado, que me gustaría lo profundice, porque aquí hemos escuchado en los despachos noticiosos que ven un abogado, Raymond Colón, a veces muy dubitativo, que el juez le llama la atención porque pregunta, repregunta, repite. ¿Esa es parte de esa estrategia para confusión o qué es lo que pasa con esos hechos que ahora los vemos en el contrainterrogatorio? Mire, Chendo, es fácil decir desde de un lugar así como estamos hacer calificaciones y de repente hacer críticas a abogados. Ser abogado no es fácil. Ser abogado en cualquier parte del mundo, en un juicio oral, no es sencillo. Hay que saber preguntar y muchas veces, por muy experto que sea, a veces se acuerda de que está un juez y el juez, quiera ser o no, equivocado o no, pero tiene la razón. De manera pues que en un interrogatorio
yo puedo estar haciendo una pregunta correcta realmente, que quiero una respuesta, pero viene y el fiscal en su derecho y me la objeta, y de repente puedo encontrarme con un juez que no quiere escuchar esa respuesta porque también hay que verlo y puede darle la razón al fiscal y dejarme a mí desarmado en no tener la respuesta ahí. Entonces creo que debemos conocer muy bien cuál es la función de un abogado, quizás para poder decir, bueno, calificarlo y decir, la defensa anda mal, creo que debió, lo peor de todo que algunos aquí dicen, yo debía haber hecho esto, quizás mejor. Hay que ser responsables en eso. Cuando le objeta, por ejemplo, o le llama la atención que pare, que no va en una buena dirección, ¿esa es desventaja para la defensa? No necesariamente, Rosendo. Uno ha visto, yo soy abogado y en algunas ocasiones he visto posiciones que a uno le preocupan. Estaré mal en este juicio y según uno se pone a pensar en el resultado y al final el resultado es el resultado que uno quiere, ¿no? O puede encontrarse en una situación de un tribunal, hablo aquí en Honduras, bien complaciente y uno se confía y puede obtener un resultado negativo. Es bien difícil, Rosendo, máxime en este caso, de que el juez no va a decidir, el juez no va a tomar una decisión, sino que él dirige el juicio. Claro de que el papel del juez Castel es importantísimo ahí, porque él puede decidir hasta dónde puede permitirle, en este caso, a la defensa interrogar. Ya hemos visto que le ha dicho, esta prueba no se la permito a la defensa, y en algún momento son limitaciones para la defensa. Entonces, hay detalles que en este juicio deben ser analizados, por ejemplo, la posición del juez, que ciertamente no va a dictar el fallo, sino que lo hace el jurado, pero toma decisiones trascendentales. Incluso saber que el juez Castel fue el mismo que juzgó en un juicio al hermano del expresidente en un sistema europeo, continental, en el latinoamericano, no podría ser juez porque obviamente pues ya está prejuiciado, hay un conflicto de interés. Entonces son una serie de cosas que aquí, hoy día, debemos de analizarlas desde el punto de vista académico, si se quiere, estas diferencias que hay, que son sustanciales, que podemos observar hasta qué punto, ¿verdad?, el sistema legal de los Estados Unidos, por muy fuerte que sea, tampoco es el mejor. Tampoco es el mejor. Yo le aseguro de que un fallo, una sentencia de un juicio como esto, yo no le estoy diciendo así, pero donde un juez le dé una inclinación, al final en Europa, en el ámbito europeo, son llevadas esas sentencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se han anulado juicios simple y sencillamente por una cuestión, digamos, una crítica o algo que se le ha visto, por ejemplo, concretamente en esto, pero no es el caso en los Estados Unidos. El juez puede de repente juzgar a toda una familia y al parecer no pasa nada. Muy bien. El abogado Félix Ávila, abogado Lester Ramírez, gracias por estar con nosotros. Graves consecuencias para el país con los acontecimientos de Nueva York vislumbra el abogado Félix Ávila. ¿Qué tanto nos va a golpear? Y no solo pensemos en función de la clase política, en la sociedad, que es al final el pueblo el que recibe el gran daño. Pues, buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches, abogado Ávila. Creo que la magnitud del impacto todavía estamos por ver. No ha terminado el caso. Obviamente también el juicio, la sentencia, lo más seguro es que se produzca después de Semana Santa, es decir, faltan unos cuantos meses o semanas, ¿no?, hasta que realmente conozcamos el resultado, el veredicto final del jurado, si se puede decir. Pero a mi consideración, todavía estoy indeciso si realmente va a haber un impacto en el país. Es decir, obviamente todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Todo el mundo, ¿no? La gente en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, todos los estratos sociales. Es posiblemente el juicio del siglo para los hondureños, pero eso es aquí en Honduras, ¿no? Pero otro tema es lo que la clase política está haciendo, lo que el sector empresarial está haciendo, lo que diferentes sectores del país, ¿no?, quieren hacer en términos de cambiar esta manera de hacer política. Y en ese sentido todavía estamos por
ver realmente el impacto que pueda tener. Todo depende, y lo vengo diciendo desde el inicio, depende realmente de la movilización popular, de la movilización social, de la demanda popular, del impacto que pueda tener en exigir más allá de la exigencia que pueda haber en los medios de comunicación o en las redes sociales. Creo que hay un impacto que todavía estamos por ver. Las elecciones, sin duda alguna, va a ser un indicador. Creo que si hoy tuviésemos... ¿Qué pasaría si hoy los hondureños fueran a elecciones? Partiendo de que hoy hubo mención para líderes liberales, líderes de Libertad y Refundación, y no digamos del Partido Nacional. Es que yo no siento realmente que los partidos políticos se quieran curar en salud. Siento que quieren seguir tomando estos riesgos. El mensaje lo están recibiendo, pero en realidad son las reglas del juego para ellos. Y siento que tiene que suceder algo mucho más grande en términos del impacto social para tener un cambio. Si las elecciones fuesen hoy, la gente lo que haría no iría a votar. La gran mayoría se puede decir del votante independiente o indeciso, no iría a votar porque sabe de que no correrían el riesgo moral de darle un voto a una persona que está vinculada con el narcotráfico y que no quieren... Generando un enorme descontento, desde luego. No quieren eso en su conciencia, ¿no? Porque ya están viendo a través de este caso que un político que se mete al narcotráfico se convierte en una persona que organiza asesinatos, moviliza el aparato estatal para matar prácticamente, ¿no? Moviliza todo un estamento policial para proteger droga, es decir, todos estos elementos de servir el interés público se distorsionan. Yo creo que la población no iría a votar si las elecciones fueran hoy o mañana. Creo que la población estaría muy escéptica a saber realmente que su candidato o candidata, sin importar el partido político, esté libre de responsabilidad. Pero creo de que a eso los partidos políticos no les interesa, no les interesaría el abstencionismo, porque el juego para ellos estaría mucho más cierto. Buscarían el voto duro, buscarían movilizar sus bases, sus estructuras y de alguna manera u otra comprar algunos votos. Y esa base, cuando hay estos grandes acontecimientos, no entra en procesos de reflexión, no hay movimientos. Planteamos esto porque no vivimos bajo la sociedad de hace una década. Ahora hay una evolución, incluso hasta en personas ya adultas, que están más al tanto de lo que ocurre, y aquellos cacicazgos han ido desapareciendo, o eso no pasa en la sociedad hondureña. Yo quisiera pensar eso, Rosendo. Yo quisiera pensar de que hay una base, hay sectores dentro de los partidos políticos que quieren cambiar la manera de hacer política, pero gran parte de la base también sabe de que las reglas son transaccionales, saben de que ellos se movilizan por un voto, ellos se movilizan por una cuota de poder. Lo hemos visto con el Partido Nacional, es decir, sabemos que Juan Orlando Hernández, culpable o no, Tony Hernández participó en estas redes, utilizó la estructura política, había un alcalde, ¿no? Ardón, había otro alcalde en Lloro que también utilizó la estructura política, es decir, el Partido Nacional reconoce de que hay un involucramiento a través de sus estructuras y que el dinero que ellos recibieron a través de todos estos sobornos también sirvió para sus campañas. Pero todo es a través de un proceso transaccional, ¿no? Todos se beneficiaron de esto y mientras se benefician va a seguir estas reglas. Esperemos que no tendrán que pasar procesos electorales y posiblemente esa será la realidad para el Partido Nacional para que vuelva a recuperar la credibilidad. Pero por el momento creo que tenemos que reflexionar como sociedad, pero los partidos políticos tienen que también reflexionar al interno, ¿no? ¿Y cómo deberán estructurar esas planillas? Porque este es un punto clave, porque al final nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Están en juicio. Y muchos, aunque se mencionen, ahí siguen en las estructuras. Sí. Y se postulan. Es que creo que lo que espera la opinión pública, lo que espera la población en general, el electorado, los que vamos a votar o las personas que
Y eso es lo que suele suceder. A nivel de las primarias, quien suele votar es el voto duro, no la base. Pero lo que sí deben empezar a hacer es mandar mensajes de que se van a renovar, de que van a cambiar sus estatutos, que van a revisar la legislación, que van a fortalecer el Consejo Nacional Electoral. El tema de la ciudadanización de las mesas. Eso yo creo que se nota en este caso, que se utiliza para hacer el fraude. Y es el fraude. Y las reglas del juego con las que vamos son las mismas. Son las mismas. No hay cambio. Entonces, me parece que un paso muy importante y muy positivo, Rosendo, es que dentro de los mismos liderazgos salgan esos mensajes. Y no los hemos estado escuchando. No los hemos estado escuchando. Llevamos 8 días, esperamos de que, como le digo, al final de este proceso, de este caso, de este juicio, los liderazgos de todos los partidos políticos, porque este es un problema sistémico, no solamente es un problema del Partido Nacional, es un problema de todos los partidos políticos, busquen cambiar las reglas por salud de ellos mismos, curarse ellos mismos en salud. El tema de las primarias me parece que es un ejercicio muy importante donde esas reglas tienen que ir ya cambiando desde ahí. ¿Por qué? Porque a través de las planillas, de los movimientos internos, es donde se está introduciendo el dinero del narco. Ya se sabe claramente que es el primer paso para que la política se convierta en narcopolítica. Las primarias son importantísimas. El otro paso es el tema también de las mesas. Ahora mismo el Consejo Nacional Electoral lo más seguro es que simplemente va a supervisar estos procesos de las primarias, va a hacer un intento de alguna manera u otra capacitar a las mesas electorales, pero yo creo de que todo esto tiene que venir en función a una decisión interna de los partidos políticos. Sé que hay movimientos internos, sé que hay buenos políticos que quieren cambiar estas reglas del juego, y yo creo que ellos son los que tienen sería en la palestra pública, ¿no? Muy bien, Lester Ramírez y Félix Ávila con nosotros al banquillo, ya regresamos. Seguimos al banquillo, doctor Félix Ávila, la institucionalidad. Por cierto, ayer se han registrado cambios, nuevas personas llegando a instituciones que tienen también que ver con este proceso de adesentamiento de clase política, de cambio en las estructuras de Estado. ¿Cuál debe ser su reacción para encontrar esa credibilidad que planteaba Lester? ¿La debe tener en su momento la sociedad hondureña para acudir a elegir a sus autoridades? Bueno, yo creo que la institucionalidad tiene un reto grande, independientemente de este juicio o no, pero hoy día de los resultados de este juicio está más, si se quiere, comprometida la sociedad hondureña para que la institucionalidad pueda dar esas respuestas que la sociedad quiere. Sin duda que estas menciones que se están haciendo en este juicio de los Estados Unidos, ciertamente no necesariamente quiere decir que por el hecho que ahí un testigo haga un señalamiento sobre alguien es que ya eso implica culpabilidad. Sin embargo, la sociedad hondureña, cuando ocurre esto, lo que dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Qué no hizo el Ministerio Fiscal especialmente? Hoy día el Ministerio Público y la institucionalidad tienen un reto enorme para esto, ¿verdad? Máxime cuando el mismo Ministerio Público ha anunciado que hay un componente de fiscales en los Estados Unidos que está viendo el juicio y está tomando nota. Mucha gente dice de que nada andan haciendo allá, probablemente. Pero ¿qué implicaciones tiene usted, que es un hombre de tribunales y que conoce de la estructura jurídica del país, que hayan profesionales del derecho, fiscales hondureños, ahí donde se están presentando testigos de la defensa y la parte acusadora, que como usted bien señala, que mencionen una persona ahí que está aquí en Honduras, incluso con cargos públicos o otros en actividad política, no necesariamente es que son culpables, no, o que se les vaya a destruir la honra? Por supuesto que no. Sin embargo, obviamente, desde hace mucho tiempo, las personas que hoy están siendo objeto de juicios concretos, en algún momento también se les señaló, hubo una mención, y así empezó el proceso de investigación, en este caso por los Estados Unidos. Entonces, lo que yo creo que el Ministerio Público no mandó a un grupo de fiscales a aprender a hacer un juicio, porque nada va a aprender, porque de nada le va a servir, porque los juicios aquí en Honduras los hacemos diferentes. El Ministerio Público, y según el comunicado de que hizo circular,
es porque va a tomar nota de los acontecimientos. ¿Y cuál es el objetivo? Sin duda, para que esas menciones, todo lo que esté, cruzarlo con alguna información, informaciones que se tienen para hacer procesos, abrir procesos de investigación aquí en la Fiscalía y al final pues podrían resultar en requerimientos fiscales. Ahora hay que decir también el propósito que puede subyacer ahí, que sabiendo que van a ser mencionadas algunas personas, aquí en Honduras se les vaya a hacer procesos de investigación, presentar requerimientos débiles para que simple y sencillamente sirvan como obstáculos para un una probable extradición y no pueda darse eso. Eso también puede ser, ¿verdad? Que se haga fraude de ley en esto, ¿verdad? Pero si estamos hablando de que el Ministerio Público va a hacer procesos de investigación, tiene que investigar de manera profunda para que una acusación no vaya a fracasar. ¿Es una acción de oficio esta o cómo la debe estructurar el fiscal general de la República, que ya como tal recibió el mandato del Congreso Nacional para actuar en propiedad ya desde este día? Hoy ya tenemos un fiscal general adjunto que gozan del beneficio de esta misma clase política. Guste o no, el fiscal general, el Ministerio Público ha estado en funciones desde hace mucho tiempo, es decir, siempre hay una cabeza dentro del Ministerio Público, sino el director de fiscales. Obviamente la política institucional sobre el derecho, sobre la investigación, la tiene el fiscal general de la República, tiene todo el poder, tiene todo, así correctamente el poder para iniciar una investigación, pero obviamente que sea seria, responsable, que en determinado momento las investigaciones no vayan dirigidas especialmente para un determinado sector o persona, sino que sean investigaciones objetivas, no importa de quién sea. Si tiene que investigar una persona del partido en el poder, ligada con la gente del partido en el poder, debe de hacerlo, ¿verdad? Porque de lo contrario vamos a seguir en lo mismo, Rosendo, vamos a seguir en la misma situación, la institucionalidad no va a mejorar. Mire, y yo siempre lo digo y lo digo aquí, la gente estamos pidiendo a gritos la gente pide a gritos una Sisi, pero no pide a gritos que se mejore la institucionalidad. Aquí no podemos estar pidiéndole a los extranjeros que nos vengan a hacer las cosas que debemos hacer. En lugar de pedir una Sisi está bien, pero respetemos la institucionalidad, nombremos las autoridades de manera objetiva, sin que los políticos se metan en ello, pero no se ve. Realmente, como bien lo dijo el abogado Lester, de repente los políticos ya están acostumbrados a su guión, ¿verdad? Las cosas como las van a hacer y no se van a salir de ese libreto. Bueno, ahora, abogado Ávila, que justamente se han nombrado funcionarios en entes contralores también que tienen que ver con todo este proceso de investigación. ¿Debemos confiarles a ellos antes de pensar en órganos supranacionales o debemos seguir apostando a la llegada de los mismos? Si estamos pensando en que las cosas aquí en Honduras va a ser por medio de una Sisi, nos vamos a quedar esperando una Sisi por décadas. Lo que debemos pensar es en mejorar la institucionalidad, que queremos transparencia en la función pública, hay que fortalecer el Tribunal Superior de Cuentas, que queremos justicia efectiva, pues entonces fortalezcamos verdaderamente el Ministerio Público y que los políticos no se metan con el Ministerio Público. Que queremos justicia verdadera, pues entonces confiemos y fortalezcamos nuestra institucionalidad. El tema de las comisiones internacionales contra la impunidad son cuestiones, como quien dice, cuando tiramos el salvavidas, cuando pedimos que alguien nos tire el salvavidas porque nos estamos ahogando, pero no debemos pensar que aquí vamos a tener un tribunal internacional toda la vida, porque yo creo que eso nos hace vernos mal en cualquier parte que estemos así. Es decir, no podemos hacer las cosas bien. Nosotros creo que es terrible. Muy bien, el abogado Félix Ávila, abogado Lester Ramírez, en esta estructura que se han registrado cambios, papel de la unidad de política limpia. Quiero empezar con ello, porque ha quedado al descubierto que una institución, que un ente que ya existía,
prácticamente estuvo pintado, sí, con esas cantidades que hemos visto, que hubo sobornos de 100,000, de 250,000 dólares, otros allá hoy han dicho que entregaron 2 millones de dólares. Este es una danza de moneda estadounidense sin precedentes en política. Es que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Y sabemos de que la ley de la unidad política limpia, la ley del Consejo Nacional Electoral, la ley electoral como la conocemos, todas tienen grandes vacíos. Volviendo a lo que decía, y antes de responderle su pregunta, volviendo a lo que decía el abogado Félix, esto de la institucionalidad es importantísimo. Y la institucionalidad es tan fuerte como las personas que la soportan, ¿no? Y en este caso, el pueblo, el hondureño de a pie, lo que le gustaría ver, ahora que ya se escogieron a estas autoridades de las diferentes instituciones, es llevar un paquete al Congreso, un paquete de reformas. En este momento necesitamos una ley de colaboración eficaz. Este caso o este juicio de Juan Orlando Hernández no se puede lograr sin un colaborador o sin un grupo de colaboradores. Y aquí, mientras estamos hablando, todo el mundo se está preguntando, ¿qué pasaría si un caso como el de Juan Orlando Hernández se realiza en Honduras? ¿Cuál sería la evidencia? Aquí todo el mundo, ¿no? Todos los abogados, los jueces, porque el sistema está hecho para que haya evidencia material y si no, evidencia testifical también, que es la gran mayoría de los casos, especialmente en casos de corrupción. Ahora bien, no tenemos una ley de colaboración eficaz. Por otro lado, lo que usted dice, la unidad de política limpia, es una ley que prácticamente imposibilita a la unidad de política limpia aplicar multas. Desde que se aprobó esa ley, hace más de 5 años, no hay ni una tan sola multa aplicada a ningún político ni partido político. Y no la va a haber mientras no se haga la reforma que se tiene que hacer. Entonces, ahí están esas trampas legales que los mismos legisladores que forman parte de este sistema diseñado para la corrupción, la impunidad y ahora estamos viendo para el narcotráfico, quieren perdurar, quieren mantener. Entonces, creo que en este año y antes que se convoquen las primarias, lo mínimo que podrían hacer todos estos partidos políticos es trabajar un paquete de reformas, introducirlas al Congreso para fortalecer el sistema electoral. Porque a lo que vamos nosotros es un proceso electoral fracasado. Sí, van a haber elecciones, sí van a ser abiertas, sí van a haber gente en las mesas, sí posiblemente vayan a haber votantes, pero esos votantes van a ser, la gran mayoría van a ser el voto duro, va a ser un voto cautivo. Realmente no vamos a tener una campaña realmente que realmente responda al sentir de la población, sino van a ser campañas para movilizar ese voto duro, ¿no? Una reforma integral que permita cambios profundos independientemente de aquello de es que no podemos, porque el otro año ya es político y en año político no se pueden realizar reformas y no digamos si algunas de ellas tienen que ver con reformas a la Constitución de la República que ocupan ratificación. Sí, bueno, por eso estamos ahora mismo a tiempo, en este momento, el mes de febrero, marzo, estamos a tiempo para hacer reformas a la ley electoral, a la ley de la política limpia, a la ley del Tribunal Superior de Cuentas. Es decir, el Tribunal Superior de Cuentas, el trabajo que hace es un trabajo forense. Es cuando ya simplemente va al levantamiento del cadáver. No puede tener ningún tipo de control preventivo. Y ellos están, no todos estos auditores que están ahí, la gran mayoría tienen esa mentalidad de que ellos no pueden hacer auditorías preventivas o recurrentes, simplemente ex post. Pero las auditorías que hacen son se tardan 5 o 6 años, los delitos prescriben, los pliegos de responsabilidad prescriben y tenemos esta impunidad, así como decía el abogado Félix, impunidad fáctica, ¿no? El fraude legal prácticamente, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión que si realmente queremos fortalecer la institucionalidad, ahora que ya se llegaron a esos acuerdos políticos, ahora demuestren que están con toda la intención de cambiar las reglas del sistema electoral que tenemos, porque sin duda alguna es disfuncional, no es sostenible, ya lo estamos viendo con el caso de Juan Orlando Hernández, y lo peor de todo es que se genera muchas expectativas de la población en estas elecciones y no hay resultados. ¿Qué produce eso? Que la gente o prefiera, como lo hablábamos antes, un candidato outsider o prefiera realmente simplemente una persona que tenga rasgos de dictadores, ¿no? Entonces, esas son las opciones en este momento. Yo creo que los partidos políticos todavía están a tiempo. Yo insisto, hay buenos políticos en todos los partidos políticos, los conozco.
Muchos de ellos quisieran salir a la palestra, muchos de ellos tienen miedo o prefieren quedarse callados y aceptar las reglas del juego. Sin embargo, van a haber consecuencias, ¿no? Con la normativa que tenemos a nivel de los entes fiscalizadores, contralores del Estado, los entes de supervisión política, vamos a más de lo mismo. Con los riesgos de que sigan las infiltraciones, Lester. Yo creo que vamos más bien a peor. Ya vamos a una situación todavía tan grave la situación del próximo proceso. Es que lo que pasa es que se están produciendo estudios ahora en materia de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, que están diciendo ahora que la corrupción va en incremento en todo el mundo. Es decir, la corrupción no se está reduciendo en términos de la percepción, pero también las modalidades de corrupción se están incrementando. Se están ampliando las alternativas de cómo se lava dinero. Es decir, el mundo de hoy es cada vez más complejo. Tenemos criptomonedas, tenemos, ¿no?, un sistema también global de una economía global que cada vez también está llevando migraciones. Tenemos trata de personas, tráfico de personas. Todos estos elementos están incrementando aún más la corrupción. Por eso yo soy del pensamiento de que el mundo cada vez se va a hacer más complejo en términos de combatir la corrupción, combatir el narcotráfico y combatir el lavado de activos. Y con las reglas que tenemos en Honduras, que la gran mayoría son de 20, 30, 40 años atrás, difícilmente vamos a poder tener resultados. Y aquí hay un elemento que no lo podemos apartar. Primero, que habrá que darle recursos suficientes, obviamente bajo una buena administración, para mejorar el elemento tecnología. Mire, que ahí estamos en pañales. La tecnología siempre es importante, pero antes de la tecnología es la voluntad política. Y eso yo creo que eso es lo que nos ha mostrado. Y más de voluntad política es el compromiso político de tomar una decisión y que el siguiente gobierno, sea quien sea, de qué color, la continúe implementando. Siempre va a haber ese argumento de que no hay dinero, que no tenemos dinero para esto, que no tenemos dinero para lo otro. Eso ha sido la excusa eterna en la administración pública hondureña. Pero hay que ser estratégicos, hay que ser muy estratégicos en focalizarnos en cuáles son los puntos débiles del sistema. Ya lo sabemos: financiamiento de partidos, cómo ingresan las personas a las nóminas, cómo se llevan las campañas políticas y cómo se transparenta todo esto, porque realmente, hoy por hoy, ningún partido político puede decir de que está libre de corrupción, que sus finanzas están libres de corrupción y posiblemente libres del narcotráfico. El abogado Lester Ramírez y el doctor Félix Ávila con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, doctor Félix Ávila. Aquí se ha hablado mucho de que al solo tener la mención o al solo escuchar un nombre hay que buscar abogado o hay que comenzar a buscar bufetes en Estados Unidos que no son nada cómodos para eventuales defensas. ¿Usted qué recomendaría? Bueno, primero tiene que examinarse y ver qué es lo que ha pasado y ver su conciencia, pero como una conocida abogada ha dicho, yo le recomiendo, ha dicho el abogado a fulano de tal. Yo creo que es un buen consejo que vean cómo está la situación, porque obviamente puede salir, ¿verdad?, una investigación por parte del Ministerio Público. Es un deber, es una obligación del Ministerio Público hoy día en estos casos, pues, ahondar en esas investigaciones. No quiere decir que una persona, porque haya sido mencionada por un testigo, es que ya es responsable. Probablemente no lo es. Pero aquí hay una situación. Si se tiene la idea de que estos testigos, por muy criminales que sean, están diciendo la verdad en una corte de justicia de los Estados Unidos, y si dicen la verdad para la persona que está siendo enjuiciado, entonces hay que entender también que también dicen la verdad contra aquellas personas que no están siendo juzgados y que los mencionan. En ese sentido, creo que el Ministerio Público va a pedir las certificaciones de estas declaraciones, porque existe la cooperación internacional, pero bastaría con el hecho que estén tomando nota de ello, pero tiene que hacerlo de manera responsable, reitero, para que también no se vayan a ensuciar el honor de las personas. Pero ciertamente, si un testigo que dice decir la verdad allá ha dicho alguna
algo de una persona que ha entregado dinero, eso es grave. Es decir, yo creo que en la conciencia del hondureño, creo que esto pesa mucho. Es decir, y se puede dar cuenta, puede decir realmente qué políticos, qué personajes tenemos. Es decir, ahora mismo ya debería el Ministerio Público, por su parte, estar arrancando proceso en Honduras y solicitando por las vías diplomáticas o legales correspondientes una eventual petición de documentos de estos testimonios o lo que tiene la Fiscalía estadounidense, o podríamos enfrentar aquello que no lo trasladarán porque posiblemente Estados Unidos lo solicite en extradición. Es que ese es un detalle importantísimo y que se ha dicho por qué la Fiscalía durante años no hizo ningún proceso de investigación contra fulano de tal. Hay que entender muy bien que la Fiscalía hondureña tiene procesos, acuerdos con las autoridades de los Estados Unidos y es muy probable de que dentro de esos acuerdos se le haya dicho al Ministerio Público de Honduras: no me toque a fulano de tal porque lo estoy investigando, lo quiero yo. Y si aquí se hubiera hecho un proceso de investigación contra algunos personajes, de repente este juicio o algunos juicios en los Estados Unidos no se hubieran celebrado. Muchas gracias, el doctor Félix Ávila. Abogado Ramírez, estamos ante el acontecimiento de mayor impacto para la política de Centroamérica. No, yo creo que para Honduras. Este es un tema que nuestros vecinos también son muy... No es mensaje, como plantean algunos, que la gran policía de América está dictando pautas de lo que puede venir en la región, porque lo han hecho con Guatemala, lo están haciendo ahora con Honduras, en su momento se tocó Colombia, se ha tocado Venezuela y se escuchan rumores hasta de México. Costa Rica también, ¿no? Bueno, yo creo de que nuestros vecinos, la región es bien folclórica, ¿no? Hay cada liderazgo y cada sociedad y cada país tiene sus retos y obviamente el narcotráfico ha permeado todos estos países, ¿no? Somos, por estar en esta ruta hacia uno de los consumidores o posiblemente el consumidor más grande del mundo de droga, nosotros también tenemos que pagar en cierta medida y ser parte de estas redes. Lo que sí es importante, Rosendo, es, e insisto, ¿no? La población tiene que despertarse. Y no estoy hablando de organizaciones de sociedad civil o activistas de derechos humanos. Eso tiene que venir orgánico. Y no podemos esperar que sea cuando llegue en noviembre del 2025, el mes de las elecciones, para que la población se despierte. Es más, yo siento más bien que ese es un tema que le favorece a los políticos y a los partidos políticos, que estamos tan distantes de las elecciones generales y que mucho puede suceder, muchas otras eventualidades pueden pasar en Honduras, otras crisis pueden pasar en Honduras, y que estos liderazgos que ahora mismo están teniendo una fuerte crisis de credibilidad puedan resurgir, ¿no? En ese sentido, yo espero que después de este juicio, realmente los partidos políticos, los liderazgos de los partidos políticos recapaciten y vean cómo pueden recuperar paulatinamente y poco a poco la credibilidad que hay en el sistema electoral y en la democracia, porque al final esto lo que afecta, ¿no?, es la democracia, y ahí es donde sí tiene mucha razón. Puede mandar un mensaje a la región de que estas situaciones afectan a la calidad de la democracia, las instituciones, el desarrollo económico, la desigualdad social, todos estos elementos sociales que son un enorme problema, ¿no?, para la región, porque al final lo que produce, a los ojos de los Estados Unidos, lo que produce es migración, y eso es el principal interés, ¿no? Muy bien, gracias. El abogado Lester Ramírez junto al doctor Félix Ávila han estado con nosotros al banquillo y el contacto desde la ciudad de Nueva York. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.